Muy buenas tardes, bienvenidos a Existeando, hablando de dignidad humana, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos desde la hermosa Ciudad de México. Como todos los miércoles a la 1 de la tarde, cumpliendo esta cita, en la cual me siento sumamente agradecido porque tenemos una semana más de reencuentro, una semana de experiencia, una semana de aprendizaje mutuo, en donde unos y otros hemos podido desarrollar habilidades para poder vivir este momento tan complejo, porque aun y cuando se ha ido avanzando gradualmente en el fenómeno de las vacunas, de todos modos seguimos viviendo una experiencia dolorosa, una experiencia de aislamiento, una experiencia de ruptura con nuestras cotidianidades, porque no hay una sola cotidianidad. Cada uno de nosotros, ustedes y yo, tenemos una manera de ver el mundo, de acercarnos, de construir, de pensar y de sentir. Como siempre, el Colegio Iberoamericano los invita a que entren a nuestra página www.ciex.edu.mx para que se enteren de nuestra oferta educativa. Estamos ya cursando el primer semestre de la licenciatura en Psicología Clínica. Aún estamos en oportunidad de que quienes se interesen en este programa puedan participar. Va a ser completamente en línea y ofrece un staff de profesores altamente preparados. Todos los profesores del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales tienen mínimamente un grado de maestría. Y esto para nosotros es sumamente importante porque nos ayuda de manera muy significativa a contribuir en la formación de profesionales en el campo de la salud, no solo mental, sino relacional, social, y construir un proyecto en el que todos y cada uno de nosotros podemos participar de una manera activa y de una manera concreta. También tenemos grupos de maestría en educación, tenemos un grupo de maestría en psicoterapia existencial, otro en evaluación y diagnóstico de la infancia y la adolescencia, y varios programas de diplomados que tocan temas torales en este momento tan necesitado de que estemos preparados, de que nos capacitemos, de que disfrutemos de la existencia y en donde cada día podamos valorar de una manera significativa nuestra presencia en el mundo. Dice Soren Kierkegaard, el de alguna manera padre del existencialismo, porque lo seguirá diciendo: elegir es renunciar. Y justamente la madurez es la capacidad que tenemos como seres humanos de aprender a vivir con aquellas cosas que no podemos transformar. Porque parte de mi condición humana es también conocer mis limitaciones, mis intenciones, mis intereses. Y obviamente conforme vamos evolucionando y nos vamos desarrollando, pueda que aparezcan polaridades de nosotros que no conocíamos y que incluso a los demás los puedan sorprender, porque esta no era la persona que yo conocía o no creía que pudiese manifestar conductas de determinadas características. Y en realidad lo que ocurre es que estos tiempos de aislamiento, de alguna manera, estos tiempos de encierro, estas distancias, el irnos reencontrando en un mundo social que también nos exige una sana distancia, mantener los protocolos de seguridad en cada uno de los rincones del planeta, pues evidentemente también ha cambiado nuestra mentalidad, nuestra manera de actuar, nuestra manera de sentir y evidentemente nuestra manera de relacionarnos. Es por eso que el día de hoy nuestro tema a reflexionar es un tema que yo vengo trabajando ya hace algunos años, pero que cada vez me parece más importante y trascendental. Y es justamente cómo educar a los niños para la paz. Hoy estamos convencidos
de que educar para la paz no solamente es una opción, sino es una obligación. Todos y cada uno de nosotros, de una u otra manera, hemos vivido circunstancias que nos han puesto en el filo de situaciones de alto riesgo por inseguridad, por desconfianza, por la pérdida de habilidades sociorrelacionales. Hoy en día, paradójicamente, hay una división, por llamarlo de alguna manera, hay una polarización respecto a volver o no a las aulas y tener o no clases de manera presencial. En algunos países se están utilizando modelos híbridos y yo pienso que muchos de los programas académicos se quedarán con estas características, en donde en algunos días los estudiantes van a las aulas de manera presencial, otros recibirán la información vía línea, algunas materias se recibirán a través de las plataformas y otras necesariamente requerirán de la presencia y de la cercanía. Sin embargo, hay muchos padres de familia que en este momento particularmente no quieren que sus hijos vayan de manera presencial. Algunas de las nuevas cepas, sobre todo la cepa que se descubrió hace unos meses en el Reino Unido, pues amenaza de manera más evidente a los adolescentes y a los niños. Y solamente algunos países que están a la vanguardia, particularmente Cuba, parece que en la India hay algo más, y Johnson y Johnson, están haciendo algo similar para trabajar con las vacunas de niños y de adolescentes. Pero lo cierto es que esto son proyectos, propósitos, algunos son modelos de intervención que ya están en fases adelantadas, pero que dijésemos tal vez en 2-3 meses tengamos la vacuna. Desconozco los grados de avance, pero lo más seguro es que todavía no la tengamos. Entonces muchos papás no quieren que sus hijos se expongan al ir a las áreas presenciales y muchos otros están presionando porque ya están cansados de tener a los chicos todo el tiempo en casa, que los chicos también han perdido el interés por convivir con otros compañeros. Hay niños de diferentes grados en una misma familia, tal vez alguien está terminando la primaria, otro va en primaria media y otro va en primaria inicial. Y entonces, obviamente, pues una mamá o un papá se tienen que dividir para poder apoyar a cada uno de sus hijos y no siempre contamos con los recursos intelectuales o académicos o didácticos para hacer la vida de nuestros hijos mucho menos compleja. Entonces, el tema justamente lo quiero abordar por eso, porque los procesos de pacificación se van convirtiendo gradualmente en rutas de convivencia segura y en estrategias para poder presenciar una sociedad más integral, una sociedad menos conflictiva y, lo más importante, donde la persona sea lo más valioso que tenemos. En las sociedades del consumo, como diría el doctor Bauman, Zygmunt Bauman, la persona pasa a ser uno de los tantos objetos de consumo. Ni siquiera es tratado como un sujeto, porque en el momento en que somos tratados como un sujeto, pues obviamente tenemos derecho a decidir y nuestros actos de voluntad pesan frente a las diferentes circunstancias en donde nosotros participemos. Sin embargo, cuando nos convertimos en un objeto de consumo, pues lo que necesitamos es responder a las demandas del sistema. Entonces, todo el mundo tiene que traer un teléfono celular, no importa el sector social al que pertenezca. Entonces, por eso hay distintas marcas, hay distintos equipos, algunos muy sofisticados, otros extraordinariamente básicos, pero todos de una u otra manera somos objeto de consumo. La moda, las formas de convivencia, nos han ido de alguna manera aplanando las condiciones relacionales y entonces justamente
Hoy en día, los grupos de jóvenes que no responden a las intenciones y a los intereses del consumo social son profundamente marginados y rechazados. Hace unas horas, dialogando con uno de mis consultantes, un hombre joven, brillante, con muchas posibilidades, él me narraba cómo cuando era un niño no sentía coincidir, no tenía un lugar en su espacio de convivencia académica. ¿Por qué? Así de sencillo, porque a él no le gustaba el fútbol y porque no sabía jugar. Entonces, en automático, al salir al patio de recreo y no tener estas habilidades, estas destrezas, pues era rechazado por su grupo de compañeros. En el periodo de la secundaria pasó lo mismo. No cumplía con los estándares esperados y por lo tanto, después de esta vivencia de la primaria, él empezó a tener conductas de autoaislamiento. Pudo respirar un poco mejor cuando pasó a la preparatoria y descubrió que juntamente con él había otro grupo de jóvenes, de hombres jóvenes, que tampoco les gustaba el fútbol, que tampoco tenían el mismo discurso de la mayoría de llegar los lunes para comentar cómo había estado el partido del sábado o el domingo y si sus equipos favoritos habían ganado o habían perdido o habían empatado. Entonces, estas formas sociales van generando subgrupos, guetos, como se dice también en el argot sociológico, que le van restando posibilidades a los demás de sentirse integrados a una sociedad profundamente inequitativa y altamente excluyente. Entonces, el fenómeno de la pacificación en países que han vivido durante décadas en guerra se ha convertido en uno de los grandes retos, porque tenemos el preconflicto, que es lo que lleva a la situación. Posteriormente vivimos el conflicto con toda su intensidad, con todas sus pérdidas, con todos los estigmas, con todas las cicatrices que genera. Y algo muy complejo es poder hablar del post-conflicto. Siguiendo el título de una canción de Gloria Trevi, es una canción además muy hermosa, y justamente habla del recuento de los daños. ¿Qué pasa después de que algo ocurre? ¿De qué manera nosotros volvemos a tener un espacio? Volvemos a ver lo que ocurrió. Es como regresar a un lugar después de que ha pasado un tornado, o ha pasado una gran tormenta, o ha terminado el fuego, y quedan allí las evidencias terribles del abandono, del dolor, de la miseria, de la incertidumbre. Pues evidentemente, los procesos de pacificación se generan justamente en el posconflicto. En Colombia, el país donde yo nací y de donde provengo, la reconstrucción del tejido social posconflicto ha sido muy larga y muy compleja. Sin embargo, hay grandes ejemplos que vale la pena citar. Uno de los que quiero recordar, posiblemente en otras ediciones ya he hecho comentario a lo mismo, pero me parece que sigue teniendo un valor muy importante. Un hombre que por sus convicciones políticas, ideológicas, decide pertenecer a la guerrilla. Durante su permanencia en este lugar, dentro de las cosas, dentro de las actividades que hacían para sobrevivir, para contenerse, para dominar, colocaban minas personales en medio de la tierra, en los lugares, en las selvas o donde ellos estaban refugiados. Ha habido todo un movimiento social en donde muchos personajes han trabajado sobre esto, y de hecho yo tengo la experiencia de que una de mis sobrinas trabaja directamente con una de estas organizaciones para justamente erradicar la presencia de minas en los territorios ocupados. Se les llamó allá de manera
coloquial, por llamarlo así, si es que cabe el término, quiebra patas, porque habitualmente al pisarla se detona y destroza completamente, en el mejor de los casos, las piernas, en otros termina con la vida de la persona. Entonces, dentro de la reconstrucción del tejido social, uno de estos hombres que puso la bomba y un policía pasa y detona y entre otras cosas lo deja invidente, después en las prácticas de pacificación y de reconstrucción de estas circunstancias, este hombre que decide dejar las armas, vamos a llamarle así de una manera no peyorativa, solo porque así se les ha denominado, el guerrillero, se encuentra con el policía que él lesionó y se establece un vínculo en donde este hombre tiene que volverse su compañero de rehabilitación, de reconstrucción de su existencia. El pasaje más de Hermoso a mí me plantea como dos puntos muy concretos. Si lo llamamos en términos dinámicos, una víctima y un victimario. Sin embargo, en términos sociológicos, los dos son el resultado de una situación altamente injusta, porque cada uno fue por una causa y cada quien defendió lo que creyó. Posiblemente el policía no tenía claro que él, o el soldado, no tenía claro que iba a encontrar tanta desgracia en su deseo o en su búsqueda, o porque tal vez fue enviado a que patrullara esa área sin saber lo que iba a ocurrir. Posiblemente en el victimario sí había intención, tal vez no de dañar directamente a la persona, pero sí de impedir que llegaran a sus territorios. Entonces, aquí no se trata de encontrar directamente un responsable o, en términos morales, un culpable. Se trata de poder comprender que en la vida social, de una u otra manera, todos somos corresponsables de lo que nos ocurre. Todos, de una u otra manera, si somos corresponsables, también necesitamos encontrar los espacios, las estrategias, los lugares para renovar el diálogo, para construir una esperanza común. Mientras los países en América Latina particularmente estén secuestrados, y lo digo de manera responsable, por los partidos políticos, difícilmente vamos a poder encontrar espacios de diálogo. Porque todos y cada uno somos conscientes, o por lo menos tenemos los efectos de estas realidades complejas, económicas, políticas, sociales, gubernamentales. Sin embargo, cuando somos miembros o participamos en alguna brigada o en algún partido político, de alguna manera esto nos divide, ¿no? Y están los que son verdes, los que son rojos, los que son violetas, los que son azules, los que son anaranjados. Y yo dejo de ver a mi hermano en el otro, dejo de ver a mi compañero de ruta, dejo de ver al ciudadano, al compatriota, y me convierto internamente en su juez, porque no piensa como yo, porque no actúa como yo. Y hay algunos gobernantes, desafortunadamente, que bajo el signo de la inclusión y del respeto y de una serie de cosas desde su discurso, con algunos comentarios, con algunas situaciones, contribuyen a que se exacerbe la diferencia entre unos grupos y otros. Esto es muy doloroso, porque entonces el hecho de que yo no piense, actúe o reaccione como el otro espera, me convierte en su enemigo. Hace algunos años tuve el privilegio de ver una película verdaderamente hermosa que se llamaba Enemigo Mío, algo así, o Mi Amado Enemigo en la traducción. Y
Es un astronauta que llega a otro planeta en donde uno de los habitantes de este planeta, por el impacto de llegar allí, creo que le genera un accidente o se encuentran, no tengo ahorita clara el argumento. Lo cierto es que este otro hombre de ese otro planeta, allí los hombres eran los que parían y él, el astronauta que aparentemente eran enemigos, lo acompaña en su trabajo de parto. Por alguna razón, el que pare, el que iba a parir, fallece o esa era parte de la especie y él se queda con el niño, con el bebé, con la cría, ¿sí? Pero previo a ello, él lo lleva o le permite ver a la distancia sus tradiciones. Y como todos están en una especie de oráculo, en donde todos sus ancestros están cantando, cada uno, cada generación, los himnos, los cánticos que los han identificado como pueblo. A mí me emociona mucho hablar de esto, porque el ser humano es un ser gregario por naturaleza. Sin el otro no sería yo, sin el otro no tendría un lenguaje, sin el otro no tendría una mirada, no tendría una patria, no tendría una nación. No habría un sabor en mis comidas, no habría una manera de identificar mis símbolos, no tendría la capacidad de emocionarme con otros. No sé, más allá de que nos guste o no el deporte, cuando son estos juegos, estos mundiales, ¿no? Ver que ante un signo, como puede ser un gol, todo un pueblo se levanta, todo un pueblo se abraza, todo un pueblo llora, todo un pueblo se conmueve, ¿no? Y esto es hermoso, porque más allá de lo que esto significa, nos habla de la urgencia de tener un grupo, un gremio, una pertenencia, de saber que no estoy solo, porque yo puedo ser muy autónomo y creer además que soy autónomo, pero la ausencia del otro me dice cosas. Dice el refrán, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y es cierto. Es muy doloroso porque nuestra arrogancia existencial nos hace creer que siempre vamos a tener el poder, que siempre vamos a tener el control, que siempre vamos a tener la edad para ser autónomos, para ir y venir acorde a nuestras necesidades. Pero cuando en épocas como la actual veo la vulnerabilidad del otro, su dolor, su tristeza, su malestar, y yo me acerco y le doy de beber, o lo inyecto, o le traigo el medicamento, o lo acaricio, o lo arropo. En ese momento, ese profundo acto de amor está basado en la compasión, pero básicamente está basado en el reconocimiento de la otredad, de ese otro que no soy yo, de ese otro que no tiene por qué pensar como yo, de ese otro que no tiene por qué sentir como yo, que tiene derecho a tener sus propias geografías, sus propios miedos, sus propios intereses, y cómo el egoísmo mío lo quiere someter para que se parezca a lo que yo quiero que sea, y lo controlo, y lo gobierno, y lo agredo, porque la desconfianza es agresión, porque los celos son agresión, porque la imposición de mis ideas sobre las ideas del otro es una manera de violencia. Y entonces, ahí viene justamente el tema de hoy, cómo educar a los niños para la paz, si la relación entre los padres es una relación de discordia. Si el niño apoya al padre, la madre se siente agredida. Si el niño apoya a la madre, el padre se siente no visto, se siente abandonado. ¿Cómo puedo ayudar a que el niño pacifique si no le enseño a amar una planta? Si no le ayudo a limpiar y a organizar su hábitat. Si el niño ve el ultraje en el otro. Los contenidos de las novelas, de las series, están basados
en dobles discursos, en irresponsabilidad, en mentiras, en falta de inclusión, en chistes misóginos, en posturas de clase que justifican el maltrato hacia otros seres humanos, la falta de compromiso, la falta de respeto, la falta de creatividad, el abandono, el desahogo. ¿Cómo pretendo entonces que el niño se enamore de la vida y sienta que la vida vale la pena y sienta que vale la pena ponernos de pie y caminar y sentir y vibrar? Entonces, educar a los niños para la paz es una tarea de todos. Educar a los niños para la paz implica, ante todo, ayudarle a reconocer sus derechos y al mismo tiempo ayudarle a reconocer sus responsabilidades. Y la primera es que no importa si es el hijo menor o el hijo mayor, en esta casa todos colaboran. No tengo por qué decir, como eres el mayor te tienes que hacer cargo de los otros. ¿Y quién se hace cargo de él? O porque eres hombre tienes que cuidar a tu hermana, como si tu hermana no tuviera la capacidad de desarrollar estrategias y herramientas para solventar su propio proyecto. Y como eres el hombre, entonces tú puedes no hacer muchas cosas porque no te corresponde, ¿no? A mí alguien que toma una escoba y barre, alguien que recoge la loza, los trastes de la mesa, alguien que colabora sin que yo se lo tenga que pedir, me parece que no es un acto extraordinario, es un acto de coherencia y de congruencia. ¿Cómo educamos a los niños para la paz? Si les pongo apodos, si los agredo enfrente de sus propios hermanos, si los expongo y los desnudo sin respeto a su integridad como ser humano. Un adulto puede elegir desnudarse cuando quiera. Un adulto puede elegir hablar en los términos que quiera. Un adulto puede invertir su proyecto, su proceso y su mundo en las condiciones que quiera. Tomar de la vida lo que crea, porque por eso ha llegado a un estado máximo de madurez. Sin embargo, un niño necesita conducción, necesita acompañamiento, no que le hagamos la tarea, no que le demos de comer en la boca, no que le cumplamos todos los caprichos, porque entonces lo estamos haciendo egoísta, ególatra, indiferente. Un niño necesita límites claros, reglas flexibles y un profundo amor. Creo, para terminar, que uno de los momentos más dolorosos de la vida de un ser humano, y se los digo por experiencia personal, es cuando nos volvemos invisibles. Cuando los demás pasan por nuestro lado y no se dan cuenta que estamos ahí. Cuando a pesar de que nosotros generemos mucha energía para que algo exista, los demás no reconozcan nuestra presencia y nuestra fuerza. Y nos convertimos solamente en un alguien y no en la persona que somos. Y esto no depende solamente de mi autoestima, ni depende solamente de mi autoconcepto, porque hay realidades dinámicas que están ahí y que nos dañan y que nos lesionan. Educar a los niños para la paz es enseñarles a manejar su agresividad, no a prohibirla, no a castrarla, no a golpearlos. Es saber que puedes lastimar al otro y que a veces hay que gritar y que a veces hay que levantar la voz, sin olvidar que el otro es un otro y no solo mi nivel de descarga, mi cojín para golpear, mi punching bag, como se diría de alguna manera. Educar a los niños para la paz es ayudarles a crecer en un mundo de corresponsabilidad. Todos los animales merecen un buen trato. Las mascotas son miembros de las comunidades familiares, no son juguetes orgánicos. Un canario no puede volar, hay que llevarle el alpiste, hay que ponerle agua, porque lo merece, porque nos regala su canto,
porque nos regala su esperanza. Y a los niños no hay que comprarles todo, porque entonces se vuelven vanos, se vuelven exigentes, se vuelven violentos con ellos mismos, porque pierden el gusto por las cosas buenas. A los niños hay que ayudarles a construir un mundo que después les sea digerible y les sea fácil de comprender. La adolescencia en sí misma es una etapa de mucho dolor, porque no nos ayudan a saber que el gran premio es convertirnos en adultos felices y capaces de ordenar este mundo que se nos entregó hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo. Eduquemos a nuestros hijos a través del amor, y el amor no visto como un acto falso, meloso, el amor visto como un acto de reconocimiento a la persona y de profundo y absoluto respeto a su condición humana. Nos vemos la próxima semana aquí en Existiando, hablando de dignidad humana. Compartan esto, búsquenos en nuestro canal. Si les interesa, inscríbanse para poderles mandar estos mensajes, esta información. Yo les agradezco mucho que estén del otro lado, y desde aquí, vacunado y esperanzado, les envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos porque tengamos un mundo en donde la persona sea tratada con profunda dignidad. Hasta la próxima semana en Existiendo.